dentro de la pandemia, y un punto crítico también podría ser como el exterior y el interior, ¿no? Y dentro de eso invitamos a ciertos artistas, y dentro de ellos a Calixto Ramírez, a hacer una residencia en colaboración, y se dio una sinergia bastante buena, interesante, atractiva también, en la que hicimos muchas series de ejercicios en las que se fue detonando un punto en común y un concepto que era la sobreposición. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes abrimos el espacio y la conversación para encontrarnos con los hacedores de este amplio renglón al que llamamos la cultura. Tierra sobre Tierra es el nombre de la exposición apenas abierta en Error, espacio de creación y producción artística ubicado en el pleno centro histórico de la ciudad. ¿Es posible que una ciudad hecha de barro tenga piel de serpiente? ¿Es posible que deje rastros de su muda mientras abajo se reconstruye casi intacta a manera de sacrificio o esperanza? Escribe la curadora Nina Fioco respecto a esta exposición que reúne la obra de Calixto Ramírez, Manuela García y Óscar Formacio. Realizada como parte del ciclo curatorial Escuchar la calle y con el patrocinio de la Fundación Jumex, la exposición es parte del trabajo de Error, un espacio dirigido por el propio Óscar, fundado en 2017 al lado de Nina Fioco y propuesto como un laboratorio de investigación, promoción y reflexión colectiva en el contexto. Error, físicamente, se ubica en la calle 6 Oriente número 16 y alberga residencias, una huerta, una pequeña biblioteca y el Project Room. Para hablar más de Tierra sobre Tierra, están aquí Óscar, Manuela y Calixto, a quienes agradezco el que se hayan conectado este día. De inicio, ¿cómo concebir Tierra sobre Tierra y su trabajo en la exposición? Bueno, pues cabe destacar que este proyecto de Escuchar la calle proviene del año pasado, a partir de un apoyo que nos brinda el Patronato de Arte Contemporáneo, en el que propusimos que a partir de nuestras herramientas más próximas, y dentro de ellas el celular, pues pudiéramos ser en conjunto pudiéramos ser un observatorio del espacio público y de lo que en ese momento, dentro de la pandemia, y un punto crítico también podría ser como el exterior y el interior, ¿no? Y dentro de eso invitamos a ciertos artistas, y dentro de ellos a Calixto Ramírez, a hacer una residencia en colaboración, y se dio una sinergia bastante buena, interesante, atractiva también, en la que hicimos muchas series de ejercicios en las que se fue detonando un punto en común y un concepto que era la sobreposición, ¿no? Y aquí dejo como el comentario abierto para que siga Calixto y que él explique como qué percibió dentro de ese momento, cómo se fue él articulando lo que empezamos hace un año, y no concretamos este año, sino más bien como que hacemos una pausa también, ¿no? Sí, bueno, pues como dice Óscar, fui invitado el año pasado, estuve por allá aproximadamente unos 11 o 12 días, no recuerdo bien, y durante ese tiempo, pues estuvimos haciendo una serie de ejercicios. Obviamente, antes de llegar a Puebla ya habíamos tenido algunas pláticas sobre qué podíamos realizar, ¿no? A ambos nos gustaba toda esta idea de la sobreposición a diferentes niveles, arquitectónicos, metafóricos, culturales. Entonces, pues básicamente esos 12 días fueron de explorar la ciudad y un poco también a generar un cuerpo de obra. ¿Qué pasa?
y generar un cuerpo de obra, pues con lo que teníamos a la mano y utilizando también nuestro propio cuerpo, ¿no? Esa es también como una de las condiciones pues de mi chamba, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuvimos trabajando con el barro, que es propio ahí como de la región, por toda la tradición que tiene, ¿no? Con el tepalcate, que ya es como toda esta pedacería, con la misma arquitectura, con la idea del primer cuadro de la ciudad de Puebla, que bajo esta idea de que es una ciudad fundada de españoles por españoles y que se apropia, o más bien exporta, no, más bien importa, esta idea de ciudad renacentista. ¿Y qué otra cosa estuvimos haciendo por ahí? Bueno, básicamente eso, ¿no? De los cuales para esta muestra, pues, presento un video del año pasado y una obra hecha en estos 5 días que estuve por ahí, pero esto lo puedo dejar ahí y ahorita empezamos a hablar tal vez específicamente de cada obra, ¿no? Ahora, pues mi percepción fue simplemente de un espacio abierto, ¿no? Con toda la disponibilidad, obviamente, de Nina y de Oscar, y también ellos dándome la libertad para ciertos días yo por mi cuenta explorar la ciudad y tener una percepción como más propia, ¿no? Ahora, pues nos acompañó Manuela, lo cual eso también contribuyó en que cuando estuvimos construyendo ahí nuestras obras, pues siempre está como el diálogo muy presente, ¿no? Incluso un poco de ayuda física, ¿no? Manu, ¿tú quieres decir algo? Sí, a mí me gustaría decir que justamente yo llegué cuando la conversación ya había comenzado, había unos ejercicios, unos textos, unas impresiones, y yo me agarré de todo eso. Y me compartieron todo el material lo vi, y lo primero en lo que pensé, porque también yo llegué en esta última parte del proceso, estos 5 días, entonces llegué como con la idea de entrar con una pieza que yo ya tuviera, digamos, pensada, que pudiese articular a esta conversación, ¿no? Un asunto de sobreposición, pero un asunto de sobreposición cultural también, que digamos que es la pieza de la jerga, ¿no? Yo llegué a buscar este rollo de jerga, a pensar, instalarlo en el espacio, digamos, con un mecanismo que yo ya había probado, pero a la par tomando como punto de partida la conversación de la sobreposición con el barro, con precisamente unos ejercicios que vi que hicieron, que tenían que ver con barro y tenían que ver con untar barro en la ciudad, en la arquitectura. Eso fue detonando en mí como la posibilidad también de hacer la pieza de la columna, que es una columna forrada en barro, y bueno, básicamente eso tendría por decir hasta ahora. Gracias. Este año en México de manera institucional se ha marcado que se cumplen los 500 años de la caída de Tenochtitlan, pero si extendemos la historia más allá, la visión mesoamericana siempre, si se caracteriza por algo, es por esta superposición y esta idea de construir sobre lo construido, y no están ahí de embalde los vestigios arqueológicos, en donde, por ejemplo, en Mayapán, Chiapas, una pequeña estructura va sobreponiéndose a otra. ¿Qué tanto este sentido quizá mesoamericano, y sobre todo en tu caso, Manuela, que no eres mexicana, no sé si guiña o conversa con la obra o con la propuesta de la exposición? Pues en el caso precisamente de la jerga, la sobreposición que yo alcanzo a ver es una sobreposición que se da por una resistencia que percibo que hay en una información que se transmite por medio de los tejidos y que logra incrustarse en un sistema industrial y además en un sistema pues capitalista de producción, ¿no? Veo que quienes sostienen este tipo de producción es la misma gente, ¿no? Y percibo que justamente para que las cosas se mantengan vivas tiene que haber un interés cotidiano de muchas personas y que esa masa de personas hacen que esas cosas se mantengan vivas. Tal vez esto puede ser muy obvio para alguien que crece en México, yo crecí en Colombia, en donde ese tipo de cosas no persistieron o no persistieron de la misma manera, ¿no? Si vamos a un material como bastante explícito como el de la jerga, no existe.
O sea, los trapos para limpiar, los trapos que se usan en la cotidianidad, vienen de industrias con marcas internacionales o industrias muy grandes en donde tampoco la microproducción existe, ¿no? Lo mismo pasa en el asunto del barro. Yo fui a un lugar que se llama La Luz, que es entre un taller y una fábrica de cerámica, donde fuimos todos, además, que nos conecta a todos, digamos, en esta conversación. Y lo que más me impresionó es que lo más costoso que ellos venden, que son las cazuelas gigantescas, ese mercado lo sostienen los pueblos, las fiestas patronales, las fiestas de distinto tipo en los pueblos, en donde se le da de comer a mucha gente, ¿no? Ahí, digamos que yo me sentiría ajena en cuanto a ese tipo de tradiciones y tal vez por eso mi mirada se va en esa dirección. Ahora, la pieza de la columna, que justamente se convierte en tepalcate, ¿no? La columna es una columna tepalcate, ves la columna, está ahí, pero está fraccionada, está justamente en ese hilo en el que se puede caer. Me relacioné también con situaciones en Puebla en donde las personas me decían, se nos está acabando el barro, no tenemos barro, si esto lo unimos a, se nos está acabando el agua. Entonces, de repente ves como justamente que esa estructura es una estructura que en este momento está muy endeble, ¿no? O sea, ejercer resistencia contra esta cosa que se nos viene encima de las multinacionales, de este capitalismo, digamos, sin reglas, creo que ahí está, digamos, ya, no entiendo más. Y en tu caso, Calixto, el hecho de que ocupes el barro, un material, digamos que al venir de la tierra, puede sonar en cierto momento sostenible, pero por los procesos o las industrias a los que se ha visto inmerso, también tiene ciertos peligros, pero también es un material que es moldeable, que es de cierta forma efímero, pero también perdurable. ¿Qué pasa con tu relación con este material, Calixto? Sí, bueno, debo de mencionar que para esta muestra no realicé ninguna pieza con barro. Más bien, cuando lo utilicé fue el año pasado que realizamos ciertos ejercicios en la misma ciudad, que lo hice en conjunto con Oscar, en donde íbamos tapando huecos, ¿no? Que son como muy presentes también en toda esta arquitectura antigua o en ciertas ya ruinas de la ciudad, en donde tapábamos y después se iban marcando como las improntas de nuestro cuerpo, que mi trabajo sí está más relacionado ya desde hace mucho con esta necesidad de llenar, digamos, vacíos, ¿no? Porque he pensado que a veces la función del artista dentro de la sociedad es justamente llenar estos vacíos y pues lo íbamos haciendo con nuestro propio cuerpo y con materiales propios de la ciudad. Pero pues mi relación con el barro también, más que ligarlo a una cosa específica de Puebla, tiene que ver con ligarlo pues a la misma humanidad, ¿no? O sea, no hay cultura que no haya utilizado como el barro y pues es algo, un material justamente como muy bello porque es el contacto como con la mano y es una cosa que me interesa porque pues digamos, la mano se ha sustituido a esto, ¿no? Entonces, el regresar como a utilizar el barro, utilizar la mano en ese sentido, pues siempre ha sido como una idea que me interesa y lo he desarrollado, sí, pero para otros proyectos. Para esta muestra más bien utilicé otro tipo de dispositivos o de elementos que también son muy presentes en la ciudad, como las rejas estas metálicas que utilizan los vendedores ambulantes y que afuera justamente de Error Proyecto, ¿no? Por donde está ubicado, es como muy presente cuando das un recorrido por el centro histórico. Y por otro lado también utilicé todo estos como anuncios o volantes que van pegando en los postes o en las cabinas telefónicas, que también de cierto modo inundan visualmente la ciudad y que también nos regresa toda esta idea de sobreposiciones que ya hemos venido como hablando, ¿no? Las rejas, pues obviamente porque les ponen como productos y ya te generan ahí como una celosía, ¿no? Para el otro lado o simplemente para ver como la extensión de toda la calle bajo esta idea de que pues
Puebla presume de tener unas calles como muy bien trazadas, ¿no? Pero justamente son visibles solo de noche, que es cuando los ambulantes se van. Por el día toda esta claridad, digamos, que se pierde. Entonces, más bien una de las piezas que realicé va como por ahí. Otra cosa importante es que me parecía interesante utilizar estas rejas bajo la idea de la misma retícula con la que está trazada la ciudad, y para esto también utilicé una medida específica que es la vara castellana, que es también con la que está fundada Puebla, ¿no? Que simplemente es una variación del metro, lo cual equivale a 83.59 centímetros, y yo simplemente lo que hice fue redondearla a 84 centímetros, de modo que todas estas retículas están cortadas a medida de esto, como un juego de estar en diálogo pues, con el mismo espacio donde se presentaba la obra, ¿no? Ahora, todos estos anuncios también responden como a una cierta economía, tal vez ya no así de las grandes empresas así capitalistas, pero sí de un negocio también más informal, pero que también depende, o sea, es capitalismo finalmente, ¿no? Son todos estos anuncios de buscas trabajo, te ofrecemos tanto dinero, ambos sexos, pero también incluye también a una situación como muy específica del centro, que es la persona desaparecida, los viajes a no sé dónde, y que todos estos anuncios también como van cambiando dependiendo en qué parte del centro estás, ¿no? Si uno camina más como por el mercado, hay cierto tipo como de anuncios. Si caminas más como a la parte, digamos, que ya hay como restaurancitos y cafecitos, estos anuncios empiezan a desaparecer, pero aparecen unos de compra, venta de terrenos, ¿no? Entonces, más bien la pieza que armo es en relación a esta situación como muy propia del centro. Y la otra pieza que presento es un video en donde simplemente con el gesto de ir como pasando mi mano por la arquitectura del casco histórico, pues voy haciendo o se van haciendo pequeñas deformaciones en la misma arquitectura, ¿no? Es casi como un juego de niños de cuando uno tiene como este contacto con el espacio, y eso es en base también a cómo, o a esta idea más bien de cómo el espacio nos transforma y nosotros transformamos el espacio. Yo lo estoy haciendo bajo una mirada que es el encuadre de mi cámara, pero también lo que comentaba con varios del público que nos visitó el sábado es de que cualquier persona lo hace de un modo involuntario, ¿no? Pasa el vendedor de carritos de hot dogs y le pega a la pared y todas esas partes, ¿no? De los muros se empiezan como a notar, ¿no? Como todos estos huecos, ¿no? Entonces me interesaba hacer esto para develar todas esas capas históricas que tiene la arquitectura, todos esos materiales con el que he estado como, ha sido como, pues, rehecho, o modificado, o simplemente las mismas capas de pintura que cuando cambia el dueño, cuando cambia el negocio, pues cada quien decide como pintarlo de otro modo, y que también nos hablan de una historia ahí como del propio centro, ¿no? Pero repito, en esta ocasión sí no utilicé propiamente el barro. Ok, muchas gracias, Calixto. Y Oscar, ¿nos pudieras hablar de tus piezas y si la exposición podríamos pensar que que esconde y que muestra, digamos, en un ejercicio en el que está, digamos, cotidiano, que es cotidiano el hecho de con estas capas de las que hace mención Calixto o con este discurso que se da hacia las industrias, hacia las fábricas de las que hace mención Manuela, ¿qué podemos, para el ciudadano común, para el paseante de quien se encuentre con estas piezas, qué le puedes contar, Oscar? Específicamente en mi pieza abordo la relación como entre lo que está dentro de la ciudad y lo que está fuera de la ciudad, y cómo se entiende también estos dos términos de tierra y territorio, ¿no? Y cómo de repente esos dos volúmenes en términos de conceptos y también en términos de forma o de figura, que están representados también como en un gran cubo de barro fresco y que se sigue y continúa secando, y un pedazo de cazuela con la que se hacen los moles, ¿no? Que
los poblados, o sea, sabemos cuáles son, que son muy grandes, ¿no? Y que cada uno está en una tensión y una resistencia, tanto de uno de romperse como del otro de caerse, y un tercer elemento que los sostiene, pero que también los empuja, ¿no? En una negociación entre el pueblo y la ciudad, y cómo cada uno la tierra la configura de una manera y con una figura específica, pero que de todos modos tratamos siempre de darle una forma a la tierra, ¿no? Una forma controlada, ¿no? O de controlar también a la tierra y de controlar nuestro territorio, ¿no? Y en esos grandes volúmenes, como que siempre andamos en una disputa de quién toma, quién vence uno al otro, quién resiste más al otro, ¿no? Y sin embargo, como que a veces no imaginamos cómo podría construirse una ciudad donde esa diversidad podría encontrar un punto en común y un equilibrio, ¿no? Y dentro de ese momento está como ese pedazo de madera dándole un tiempo a cada uno de no desquebrajarse y con ello terminarse de romper ese juego de tensiones, ¿no? Entonces, en ese caso, siento que mi pieza propone como un tiempo más, ¿no? Una prolongación, una longevidad que le puede dar como a ese momento donde la cazuela está sustrayendo toda la humedad del, del barro que está húmedo, pero también el gran cubo que está tratando de sostener a la cazuela, ¿no? Pero entre ellos están acabando como los recursos para al final simplemente dejarse caer, ¿no? Porque al final creo que esa pieza tiene una caducidad y en un momento se va a romper, ¿no? Se va a romper. Yo digo que al menos sé o tuviera la esperanza que aguante más tiempo y permita que más gente lo vea, porque cada vez son las grietas más grandes, las aperturas cada vez son más extensas y cruzan casi todo el cubo. Y entonces prácticamente yo creo que hasta cuando el agua se acabe, todo ese equilibrio también se va a acabar, ¿no? Entonces, creo que siento que hay como ciertas capas que puedo un poco mostrar que quizá el espectador le pudiera como hacer pensar una forma en la que podamos sí, sostenernos un poquito más, ¿no? Y en ese sentido, pues hay otra pieza que está ahí como escondida, navegando dentro de toda la arquitectura, donde empiezo a explorar ciertos espacios, ciertas negociaciones y cómo es que a partir de donde estos volúmenes ya se han sustraído todo el agua y al final se siguen equilibrando, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, y que justo está ahí esperando como a ser vista porque simplemente está escondida, literal, ¿no? Entonces, creo que el espectador tiene como muchas posibilidades de ver dentro de la pieza una forma también de entender la ciudad a la que nosotros nos aproximamos desde nuestra pequeña y poca perspectiva de lo que pudiéramos observar. Cabe destacar que uno de las iniciativas por las que comienza como la residencia con Calixto es un interés propio y mutuo con Cholula, como esta continuidad sobrepuesta alrededor de 3,000 años y que aún la mantiene viva, ¿no? Y que a partir de muchas negociaciones en términos culturales, en términos económicos, en términos sociales, pues Cholula sigue viva, ¿no? Y al final creo que la exposición refiere a entender una diversidad de formas y configuraciones, tensiones entre lo gráfico, entre lo volumétrico, entre lo arquitectónico, entre la instalación, pensar un poco más allá de la práctica artística que solamente se cuelga o que se puede poner o sobreponer sobre una base y pensar como ciertas cualidades materiales, sí, matéricas y materialidades que se pueden poner en juego, ¿no?
y que todo puede significar y que todo tiene una razón también de estar, ¿no? Y que dentro de la negociación de los espacios encontramos muchas coincidencias como artistas, como investigadores también dentro del arte contemporáneo, y ciertas materialidades nos interesaron ahí, y fue muy afortunado haber trabajado tanto con Calixto como con Manuela. Y bueno, no sé si alguien, Calixto o Manuela, quiera añadir algo de lo que ya dije y bueno, extender un poco más la conversación, o quizá fui, no sé, un poco redundante. A mí me gustaría justamente tocar el punto que acabas de decir de lo visual, ¿cierto? De ese encuentro con la materia, de ese encuentro con algo que sí estás viendo, y a pesar de que hay muchas ideas atrás de todo lo que hicimos, de las piezas que hicimos, y son ideas bastante serias o políticas, o históricas, hay una relación con el público, es una relación que se logra, digamos, engranar gracias también a que son elementos de mucha familiaridad, ¿no? Para todos es familiar encontrarnos con los afiches rotos en la calle, con esa sobreposición de información. Para todas las personas que vivimos dentro de una ciudad, eso es familiar. Y más aún los códigos que se van generando en cada ciudad, porque no son iguales los carteles de la Ciudad de México que los carteles de Puebla, ¿no? De la misma forma, esa relación que la gente tiene con esa cazuela, ¿no? Trae consigo ya una información que hace que se aproxime a ese tepalcate de otra manera. Puedo decirlo también en el mismo sentido de la jerga, tanto que teníamos una situación un poco delicada de orden público en el que muy fácil pudo haber sido retirada la pieza, porque la pieza cae desde la azotea hasta el piso, y lo que encontramos cuando sucedió que la jerga estaba ahí era que entre que pasaba desapercibida y pasaba de una forma como si fuese un elemento que siempre estaba ahí, ¿no? La gente la veía, pero la gente no sentía una separación incómoda, tanto como para decir hay que quitar ese elemento que está quitando los espacios de nuestra banqueta, ¿no? Entonces sí, quería decir eso, creo que los tres estamos jugando con formas, con significados que me gusta que se relacionan con el título de estas exposiciones, que es Escuchar la calle. Si estas piezas tienen repercusión es porque el mundo en el que tienen repercusión, de cierta manera, lo escuchamos. Nosotros también hacemos parte de ese mundo. Así es. Pues, Calixto, si quisieras decirnos algo muy breve, tenemos poquito tiempo para terminar esta charla, así que de antemano les agradezco nuevamente que se hayan conectado. ¿Hasta cuándo estará la exposición? Yo pondré algunos datos adicionales cuando este video se encuentre a su espectador, así que unos minutos, Calixto. Gracias. Sí, bueno, yo nada más ahí para no dejar, creo que hay una conexión entre los tres artistas en cómo estamos utilizando el gesto, ¿no? Regresando otra vez a la mano, digo, o sea, ellos por utilizar el barro, pero yo también en la acción de pegar, cortar, pegar, arrancar, ¿no? Y la misma mano que va atravesando como todos estos muros que finalmente son gestos, ¿no? Hay también un tiempo contenido en todas las piezas, en la misma columna de Manuela que se va secando y apareciendo estas grietas. Lo mismo sucede con la de Oscar, y no solo eso, sino también fue el gesto de introducir como todo este pedazo de tepalcate en esta, digamos, base de barro fresco, y en el mío que son como todo este tiempo contenido en los mismos papeles que se sobreponen uno sobre otro, y que fue de alguna manera toda esa semana que estuve ahí en el ejercicio de salir, arrancar de la calle y luego volver a colocar. Bueno, ya no me extiendo porque tenemos un minuto. Así es. Pues les agradezco nuevamente. Se queda pendiente entonces que el espectador visite y, como dice Manuela, se ponga en contacto con esta que también es su realidad. Les agradezco mucho, Manuela García, Calixto Ramírez, Oscar Formacio. Les invito a que nuevamente nos encontremos ahora de manera física y estamos en contacto. Gracias. Sí. La exposición va a estar hasta el 30, esperemos que la extendamos más. Ok, hasta luego. Hasta luego, chao.